La primera etapa para poder medir una buena distancia entre conjuntos era esta que hemos visto, distancia entre un punto y un conjunto. Ahora viene una segunda etapa, vamos a medir distancia entre dos conjuntos, pero hay una etapa intermedia porque vamos a definir una manera de medir qué tan parecidas son dos figuras, pero que no cumple todos los axiomas de distancia, por eso la vamos a llamar cuasi distancia, pero nos va a servir después para eh, definir una buena manera de medir distancia entre conjuntos. Yo tengo dos conjuntos como por ejemplo los dos de hace un rato. Este es el mismo plano y ahora tengo el entorno cerrado de radio 1 alrededor del cero y el entorno abierto de radio 2 alrededor del 4. Y me pregunto, ¿a qué distancia está un conjunto de otro? La idea intuitiva, que ya vamos a definir bien, pero lo hacemos primero a nivel intuitivo, es ¿qué es lo más lejos, cuando yo quiero medir la distancia desde A hasta B, qué es lo más lejos, dónde es el lugar de A en el que me puedo parar de manera que mi distancia desde ese punto hasta el conjunto B sea lo más grande posible? Entonces es como que el conjunto B está lleno de leones y yo estoy condenado a vivir en el conjunto A, entonces quiero estar lo más lejos posible de los leones. Me voy a venir más o menos por acá, ¿de acuerdo? A la izquierda, lejos de los leones. Bueno, dados A y B en complejos, vamos a definir la cuasi distancia desde A hasta B como el supremo, el máximo, la máxima distancia, pero los máximos a veces no existen, los supremos sí. El supremo de las distancias desde los puntos Z0 hasta el conjunto B conforme Z0 se mueve en A. O sea, párate en A lo más lejos que puedas de B. Eso quiere decir, buscate un punto Z0 en A, tal que cuando vos midas distancia puntual desde ese Z0 hasta B, te dé el mayor número posible. Si me paro acá, la distancia puntual desde este Z0 hasta B va a ser este segmentito, voy a estar cerca de los leones. Pero si me paro acá, voy a maximizar la distancia, porque acá la distancia puntual desde este Z0 hasta B es justamente la medida de este segmento y es lo más grande que puedo tener para estar lo más lejos posible de B sin salirme de A. Por ejemplo, en esos dos conjuntos que veíamos hace un rato, ¿qué es lo más, en qué punto me paro de A para estar lo más lejos posible de B? Bueno, acá, 3. ¿Sí? Esto tiene radio 2 y más uno más, son 3 de distancia. La cuasi distancia desde el conjunto A hasta el conjunto B es 3. Pero ahora me voy a preguntar, con esa misma lógica, ¿cuál sería la cuasi distancia desde B hasta A? Ahora los leones están en A y yo estoy en B y me quiero ubicar lo más lejos posible de los leones. Me voy a venir hasta este sector. ¿Y a qué distancia voy a estar de los leones? A 5. Los 4 del diámetro del entorno más una más 5. Bueno, ahí tenemos la razón por la que se llama cuasi. No es una distancia porque no cumple el axioma de simetría. Distancia desde A hasta B, 3. No es lo mismo que la distancia desde B hasta A, que es 5. Sin embargo, esta cuasi distancia que así hemos definido tiene otras buenas propiedades que casi después de manera muy fácil nos van a dejar definir una buena distancia que satisfaga todos los axiomas, incluso el axioma de simetría. Primero, la distancia de A a B se alcanza en un punto de A y un punto de B, no siempre, pero vamos a dar una condición suficiente. Si los dos son compactos no vacíos, existen un Z1 en A y un Z2 en B, tales que la cuasi distancia desde A hasta B es precisamente la distancia entre Z1 y Z2.
una técnica parecida a la de hace un rato. Vamos a considerar la función g de complejos en complejos, que a cada número complejo le asigna su distancia desde el punto z hasta el conjunto B. Esa función g es continua en C, lo hemos visto hace un rato, y se cumple que la imagen de todo el conjunto A bajo la función g es, por supuesto, por definición, es los d sub p desde z hasta B, conforme z se mueve en A. Y como A es compacto y la función g continua, la imagen de un compacto o una función continua es compacto, así que es cerrado y es acotado, por lo tanto el supremo de g de A pertenece a g de A. Y eso quiere decir que existe un Z1 en A, tal que G de Z1 da igual al supremo de G de A. Con lo cual, la distancia puntual desde Z1 hasta B, que es la cuasi distancia desde A hasta B. Pero por otro lado, como B es compacto, ya sabemos que la distancia desde un punto hasta un conjunto compacto se alcanza en algún Z estrella, que acá le podemos llamar Z2 en B, tal que la dp de Z1 y B es justamente la distancia entre Z1 y Z2. Y de acá, de todo esto, tenemos que la cuasi distancia desde A hasta B es el módulo de Z1 menos Z2 con Z1 en A y Z2 en B. Así que la cuasi distancia entre A y B, cuando A y B son ambos compactos no vacíos, se alcanza en una parejita de puntos, uno de ellos en A y otro en B. También, algo parecido, si yo tomo cuasi distancia desde A hasta dos subconjuntos del plano, uno de ellos contenido en otro, uno pensaría que la cuasi distancia desde A hasta C es menor o igual que la cuasi distancia desde A hasta B. Eso es lo que sugiere esta figura. Efectivamente, si A, B y C son compactos no vacíos y B está contenido en C, entonces la cuasi distancia desde A hasta B es mayor o igual que la cuasi distancia desde A hasta C. Y la demostración ocupa nada más que este renglón, porque para todo Z en A, la distancia desde el punto Z hasta B es mayor o igual que la distancia desde el punto Z, desde el mismo Z hasta C. Eso es lo que hemos demostrado hace un rato. Por lo tanto, tomando supremos en esta desigualdad, miembro a miembro, hago variar a Z en A y se respeta la desigualdad, el supremo de las distancias puntuales desde Z hasta B, conforme Z se mueve en A, va a ser mayor o igual que el supremo de las distancias desde el punto Z hasta C, conforme Z se mueve en A, y esta es precisamente la cuasi distancia desde A hasta B, y esta es la cuasi distancia desde A hasta C, y queda demostrada esa propiedad. Hemos mencionado tantas veces la palabra compacto no vacío que ya es hora de que nos restringamos a esa clase de conjuntos. Vamos a llamar H a la familia de todos los subconjuntos del plano que sean compactos y no vacíos. Y cuando yo tomo dos elementos de este conjunto y mido cuasi distancia, por supuesto que el resultado de medir cuasi distancia entre dos conjuntos cualesquiera, estén o no en H, es un número real. Pero cuando me restrinjo a tomar dos elementos de acá y mido, tomo la cuasi distancia, hay un montón de buenas propiedades que me van a servir, como les digo, para construir una buena definición de distancia. De hecho, en nuestra estrategia para justificar que el proceso de iteración del sistema de funciones iteradas converge, decíamos, vamos a definir X un conjunto de ciertas figuras del plano. Bueno, las ciertas figuras del plano van a ser precisamente estas. Este va a ser nuestro eje. Bueno, buenas propiedades que son fáciles de demostrar es que
La cuasidistancia desde A hasta B, cuando ahí B está en H, ambos en H, es un número real no negativo. La demostración es trivial. ¿Por qué? Porque ya sabemos que hay un Z1 en A y un Z2 en B, tal que la cuasidistancia de A a B se alcanza como la distancia entre ese Z1 y Z2, que es una distancia, un módulo, que es mayor o igual que 0, así que listo. Otra buena propiedad de la cuasidistancia es que si yo tomo un A en H, la cuasidistancia desde A hacia sí mismo es igual a 0. Y eso es fácil también de demostrar porque si recordamos la definición de cuasidistancia entre dos conjuntos, es un supremo de ciertas distancias puntuales. Así que el supremo de las distancias desde los puntos Z hasta A conforme Z se mueve en A. Esa es la cuasidistancia desde A hasta A. Y eso es lo mismo que el supremo de 0. ¿Por qué? Porque como Z está en A, recuerden que la distancia puntual desde Z hasta A, siendo Z dentro de A y A compacto, entonces esto es 0 para todo Z. Así que este conjunto es simplemente un conjunto cuyo único elemento es el 0 y el supremo de ese conjunto es, por supuesto, el 0. Pero aunque nos va a costar un poquito más de trabajo, lo más lindo de todo esto es que la cuasidistancia cumple la propiedad triangular. Es decir, cuasidistancia desde A hasta B es menor o igual que cuasidistancia desde A hasta C más cuasidistancia desde C hasta B. La demostración usa simplemente cuestiones del supremo. Fíjense que para cualquier terna ABC, con A en A, B en B y C en C, por supuesto que tenemos la propiedad triangular, módulo de A menos B es menor o igual que módulo de A menos C más módulo de C menos B. Si yo fijo un A en A y un C en C y hago variar B en B, voy a tener que el ínfimo de esta expresión es menor o igual que el ínfimo de esta expresión, aprovechando, como estoy tomando ínfimos sobre B y esto no depende de B, esto queda constante, entonces el ínfimo de esto es menor o igual que esto más el ínfimo de esto otro. Y esto dice que para todos A en A y C en C, esto sería la distancia desde el punto A hasta el conjunto B. Esto sería módulo de A menos C y esto sería la distancia desde C hasta B. Entonces, para todos A y C tengo esta desigualdad. Si yo tomo un A fijo en A, yo sé que va a haber un C estrella, tal que la distancia puntual desde A hasta C es la distancia entre A y C estrella, ¿sí? Simplemente porque el C es compacto. Así que la distancia desde cualquier punto hasta ese conjunto compacto se alcanza en algún punto del conjunto, llamémosle C estrella. Y entonces, la distancia entre el número A y el conjunto B es menor o igual que, o sea, voy a usar este C estrella acá en particular. Como esto es para todos A en A y C en C, vale también para C estrella. Entonces, dp de AB es menor o igual que A menos C estrella más la distancia puntual desde Z estrella hasta B. Que es, ni más ni menos, esto es la distancia entre A y C y esto es la distancia entre C estrella y B. Pero esa distancia, o sea, esto lo dejo como está, y esta distancia entre C estrella y B es menor o igual que el supremo de todas las distancias conforme C está en C, de las distancias desde C hasta B, porque C estrella simplemente es un elemento individual de C, así que para este caso particular, esta cantidad es menor o igual que el supremo de todas estas cantidades, que es la distancia desde el punto A hasta el conjunto C, más la distancia, más la cuasidistancia, esta es la cuasidistancia desde C hasta B. Y por lo tanto, la distancia, la cuasidistancia desde A hasta B
que por definición es el supremo de las distancias de los puntos A hasta el conjunto B conforme A se mueve en A, es menor o igual, o sea, ahora tomo supremo, acá tengo una desigualdad, esto menor o igual que esto, por lo tanto el supremo de esto es menor o igual que el supremo de todo esto. Y el supremo de todo esto es, acá ya tengo algo que no depende de A, entonces tengo que el supremo de esto es el supremo de esto más esta cantidad constante, pero este supremo es la cuasidistancia desde A hasta C, más esto otro, que lo copio, y me queda que la cuasidistancia desde A hasta B es menor o igual que la cuasidistancia desde A hasta C más la cuasidistancia desde C hasta B. Y tenemos demostrada esa propiedad que queríamos demostrar. Bueno, con esto tenemos ahora, si consideramos a H como un espacio, le definimos una buena métrica de la siguiente manera. Dados dos elementos del conjunto H, es decir, dos subconjuntos compactos y no vacíos del plano complejo, la distancia entre ellos dos que vamos a definir, vamos a representar mediante H, en vez de usar la letra D, vamos a usar la letra H. H de A a B va a ser la siguiente. Mido cuasi distancia desde A hasta B y mido cuasi distancia desde B hasta A, y de esos dos numeritos elijo el más grande. O sea, es el máximo de la cuasi distancia desde A hasta B, cuasi distancia desde B hasta A. Esa función, por ejemplo, para el caso que teníamos hace un rato, casi, nada más que acá lo voy a clausurar al entorno porque necesito que estén en H el A y el B. ¿Sí? Ahora tengo A en torno del radio 1 alrededor del 0. B en torno del radio 2 alrededor del 4, con las fronteras incluidas ambos. La cuasidistancia entre A y B es 3, la cuasidistancia entre B y A es 5, y por lo tanto la distancia en el espacio de los fractales, como se les llama H, es el más grande de estos dos, o sea, el 5. Por otro lado, fíjense que el 1 está en A, el 6 está en B, y la distancia entre ambos es 5, es decir, la distancia en el espacio de estas dos figuras se alcanza en una parejita de puntos, uno de uno y otro del otro. Resulta que la función h así definida para medir la distancia entre dos compactos no vacíos del plano es efectivamente una función de distancia para h. Para esto hay que ver que cumple todos los axiomas de métrica, ¿no? Que es una buena distancia. Primero hay que ver que es un número real no negativo. Bueno, si tomo la cuasidistancia desde A hasta B y la cuasidistancia de B hasta A, siendo A y B en H, ambos son números reales no negativos, como vimos en una diapositiva anterior, así que el máximo de ellos dos va a ser un número real no negativo y se cumple que la H es una función hacia los reales no negativos. Como la cuasidistancia desde A hasta A da 0, cosa que ya vimos, eso quiere decir que la h de AA es igual al máximo entre 0 y 0, o sea 0, y se cumple la otra parte, una parte del segundo axioma, que es la distancia entre un elemento y sí mismo, el h entre un elemento y sí mismo de 0. Y si A es distinto de B, quiere decir que alguno de los dos contiene un punto que no está en el otro. Sin perder generalidad, podemos decir que hay un elemento, un número complejo en A que no está en B. Al no estar en B, la distancia desde el punto A hasta B es mayor que 0, como hemos dicho hace un rato, porque el B es compacto, y entonces la distancia desde A hasta B es mayor o igual que la cuasidistancia desde A hasta B, que es mayor o igual que la distancia desde el punto A hasta B, porque en realidad la cuasidistancia es el supremo de todas las distancias
de los puntos del conjunto A mayúscula hasta B, de los cuales el A es uno de ellos. Así que, y ese es un número mayor que 0 porque la distancia desde el punto A hasta B, siendo que A no está en B, es estrictamente mayor que 0. Por otro lado, la distancia h entre A y B, así definida como en la diapositiva anterior, es el máximo de estos dos conjuntos. Pero a estos dos conjuntos yo puedo enumerarlos en el otro orden, es decir, cuasidistancia de B a A, cuasidistancia de A a B, y tomar el máximo y me va a dar exactamente lo mismo. Así que eso es lo mismo que la h de B a A. Cumple la simetría esta distancia. ¿Y que cumple la propiedad triangular? Bueno, nosotros sabemos que la distancia, que la h de A a B está definida como el máximo de las cuasidistancias de A a B y de B a A. Resulta que la cuasidistancia desde A hasta B es menor o igual que la cuasidistancia de A hasta C más la cuasidistancia de C a B, porque la cuasidistancia cumplía la propiedad triangular, como hemos visto hace un rato. Y lo mismo para la cuasidistancia desde B hasta A, es menor o igual que la cuasidistancia desde B hasta C más la cuasidistancia desde C hasta A. Por lo tanto, si esto es menor o igual que esto y esto es menor o igual que esto, el máximo de este conjunto va a ser más grande que el máximo de este conjunto. Y el máximo de este conjunto justamente es menor o igual, si yo a estos dos elementos los separo, ¿sí? Yo tengo acá que tomar el máximo de un conjunto de dos elementos, cada uno de esos elementos es una suma a su vez de otros elementos. Si por un lado agrupo cuasidistancia de A a C con cuasidistancia de C a A y tomo el máximo de eso, y por otro lado agrupo cuasidistancia de C a B con cuasidistancia de B a C, y a ese otro conjunto le tomo máximo, la suma de estos dos máximos va a dar mayor o igual que el máximo de estas dos sumas. Y esto es la h desde A hasta C y esta es la h desde C hasta B, con lo cual vemos que la h cumple la propiedad triangular. O sea, tenemos un espacio en el que los elementos son los subconjuntos, las figuras compactas no vacías del plano complejo, y la forma de medir distancias es la h como la venimos definiendo.